Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta Open Class. Mi nombre es Carmen García de Leaniz, soy la directora del posgrado de experto en inteligencia emocional y vamos a hablar de cómo podemos prevenir el acoso escolar a través de la educación emocional. Bueno, me gustaría saber, como no os veo, contadme un poco de dónde venís, si estáis aquí conectados desde España o si estáis conectados desde otros países y así nos conocemos. Y mientras tanto, voy a ir poniendo y os voy a ir contando en qué va a consistir esta Open Class, que es también como un ejemplo de la manera en la que nosotros trabajamos en unir teniendo clases presenciales conectadas con nuestros alumnos, ¿no? Hoy el tema, veo que estáis escribiendo, Ángeles y Milagros, bienvenidas. Hola, en Coruña, muy bien. Bueno, pues mientras os vais presentando y yo os voy a decir brevemente qué es lo que vamos a hacer. Os voy a contar para qué puede servir trabajar la inteligencia emocional, la educación emocional en el aula, cuál es de alguna manera la utilidad que os puede aportar. Vamos a ver la importancia que tiene predicar desde el ejemplo, es decir, que el primer recurso para desarrollar la inteligencia emocional de nuestros alumnos eres tú, el docente. Entiendo que todas las que estáis conectados sois docentes, ¿no? Desde Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, La Gomera, mira qué bien, cuánta representación de Canarias. País Vasco, Lanzarote, Argentina, Madrid. Da mucho gusto, ¿eh? En estas clases siempre nos conectamos personas de diferentes partes del mundo. Bueno, que digo, ¿sois docentes, todas las que estáis conectados? Y entonces, lo que os estaba contando. El primer punto de partida es el que el docente sea un ejemplo para el alumno. Y luego vamos a ver cuáles son esas competencias de inteligencia emocional claves que os pueden ayudar a desarrollar, a prevenir, sobre todo, a favorecer la convivencia en el aula y a prevenir el acoso escolar. Y os voy a contar una serie de rutinas que podéis utilizar en el día a día, porque al fin y al cabo la educación emocional no es un conocimiento, no es un temario que tengas que impartir. La educación emocional implica una vivencia, implica tener momentos especiales en el día a día del colegio en el que vamos pues entrenando, ¿no?, nuestra capacidad de expresar nuestras emociones, entrenando nuestra capacidad para calmarnos, entrenando nuestra capacidad para resolver conflictos. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo. Bien, veo que también escribís desde Finlandia y que tenemos docentes, psicólogos, maestras, bien, profesoras. Bueno, pues nada, bienvenidas a todas. Y también estás estudiando el grado de primaria, Ángeles, pero eres madre y te interesa también para tus hijos. Pues sí, efectivamente, Ángeles. Una de las partes importantes también es la educación emocional en la familia. Así que vamos a intentar en esta sesión tocar todas estas palancas para ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestros alumnos a poder convivir en paz. Yo os voy a poner, quiero empezar con un pequeño vídeo que viene muy al caso. Si os parece lo vemos y luego ya empezamos con la clase, ¿vale? Venga, os lo pongo. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths.
Like, first you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's calming down, it's like not like moving. It's like slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain like slows down and then like I feel more calm and then I'm like ready to speak to that person. Bueno, en nuestras clases siempre empezamos así, empezamos con un vídeo que tiene que ver con el tema que vamos a trabajar, para generar un vínculo con vosotros. Entonces yo os pregunto, ¿qué puede tener que ver este vídeo que hemos visto con la educación emocional y con el acoso escolar? ¿Cuáles diríais que son las claves, ¿no?, viendo un poco este vídeo, que nos pueden ayudar a prevenir ese maltrato entre los niños, ese acoso, y que han salido en este vídeo? Identificar sus sentimientos, Ángeles, efectivamente, esa es una de las primeras cosas importantísimas. Tenemos que ayudar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a darse cuenta de cómo se sienten y a poder expresarlo, tomar conciencia de sus propias emociones. Fijaos el nivel que tenían estos niños, ¿no?, de conciencia emocional, se daban cuenta en qué partes del cuerpo la sentían, se daban cuenta de qué reacciones, ¿no?, de qué les entran ganas de hacer. Te entran ganas, cuando estás enfadado, de gritar, de pegar, de agredir al otro. Se entrecorta el sonido, me dices. ¿A todo el mundo se le entrecorta el sonido o solamente a...? No, el resto bien. Pues a lo mejor a Anne-Lore es un tema de la conexión. Luego, si, como se queda grabada, la puedes ver más adelante, lo siento mucho. Vale, si el resto oís bien. Vale. Amaya, comentas la importancia de la autorregulación de las emociones, sobre todo cuando en la actualidad los niños no están acostumbrados a frustrarse. Efectivamente, otro de los puntos, lo primero es darnos cuenta, ¿no?, ayudar a nuestros alumnos, ayudar a nuestros hijos a reconocer sus emociones, poder expresarlas. Y como estás comentando, Amaya, el siguiente punto es ayudarles a ser capaces de regularlas. Y aquí estamos viendo una técnica que es la técnica de mindfulness, de respirar, centrar nuestra atención en la respiración para poder calmarnos, para poder darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y poder después, ¿el qué? Faltaría otro ingrediente importante, ¿no? Poder después hablar con la persona con la que hemos tenido el problema. Entonces, esos tres ingredientes son un poco los que vamos a trabajar hoy, los que vamos a ver cómo podemos desarrollarlos en el día a día, porque esto no vale con que les contemos. Pues cuando te enfadas te entran ganas de pegar, no es suficiente con eso. Hay que hacer un acompañamiento a estos niños y hay que darles esas estrategias y se tienen que entrenar una y otra vez todos los días. No es algo que se pueda aprender en una lección. Esto no me importa repetirlo porque tiene que quedar bien claro, ¿eh? Tiene que haber un entrenamiento diario. Entonces, buenas tardes, Carolina, que te incorporas, no pasa nada. ¿Para qué? ¿Para qué queremos trabajar la educación emocional? Lo primero, y yo creo que esto es importante, el docente tiene que darse cuenta de que un objetivo prioritario es generar un contexto de confianza. Un contexto de confianza, si queremos que nuestros alumnos hablen de cómo se sienten, no esperes que lo vaya a hacer si se siente
si siente miedo a que sus compañeros se vayan a burlar de él por expresar sus ideas, por expresar sus emociones. Necesitamos generar entornos y contextos de confianza en los que puedan expresarse libremente tal cual son. Y esto tiene que estar claro en nuestros objetivos cuando llegamos al aula y cuando tenemos una tutoría y cuando tenemos un grupo, o aunque no seamos tutores. Tiene que quedar claro para nosotros, ¿no? Que no llegamos solamente a enseñar una materia y unos contenidos, sino que un objetivo principal para nosotros como docentes tiene que ser generar ese entorno de confianza. Lo segundo, tenemos que también poner foco y ese para qué es para cultivar de alguna manera todos los días el respeto y la atención plena. No podemos respetar cuando estamos estresados. O sea, ya lo habéis visto, estos niños lo dicen. Hay veces que estoy nervioso y acabo pegando a personas sin querer hacerlo. Y esto nos pasa a todos, ¿no? A lo mejor no llegamos a pegar, pero damos una respuesta agresiva, podemos llegar a ser desagradables cuando nos estamos moviendo desde el estrés. Entonces, esa atención plena, el parar para entrenar mindfulness, nos va a ayudar a cultivar ese respeto. Y el respeto tiene que ser otro de los puntos, ¿no? Otro de los faros de nuestro camino, en los que tenemos que prestar atención como antídoto también, obviamente, frente al maltrato. Y otro de los objetivos fundamentales es, el de alguna manera, asegurarnos de fortalecer los vínculos entre nuestros alumnos. Esto tiene que estar también dentro de nuestra motivación. Ya os digo, más allá de llegar a contar nuestra lección, tenemos que asegurarnos de generar esa confianza, ese contexto de confianza, de hacer conscientes a nuestros alumnos en el día a día, hacerles conscientes de si la respuesta que le acabas de dar a tu compañero es una respuesta en la que le estás respetando o no. Esa toma de conciencia es importante. Y por último, tenemos que tener también como objetivo el fortalecer esa cohesión, esos vínculos a través del entrenamiento de la empatía en nuestros alumnos, es decir, que se den cuenta de cómo se están sintiendo sus compañeros y que les animemos a que se puedan ayudar unos a otros, ¿no? O sea, que trabajemos esa cohesión grupal para evitar esa discriminación y la exclusión. Entonces, yo lo resumiría así, ¿no? Si tú eres un docente que quieres prevenir el acoso escolar en tu clase, quizás un objetivo que te tienes que plantear es: quiero que mis alumnos, o sea, que mi alumno, cada uno de mis alumnos pueda decir: me siento tranquilo, me siento respetado, me siento valorado, me siento aceptado y cuidado por mis compañeros y por mi profesor. Si consigues eso, si consigues generar un contexto así, seguro, ten por seguro que no vas a tener una situación de acoso. Sí, por supuesto, puede haber momentos de maltrato llevados, cuando hay un conflicto y cuando estamos enfadados podemos tener a lo mejor el impulso de hacer daño, pero una cosa es eso y otra cosa ya es el maltrato sostenido y el acoso escolar. Entonces, vamos a ir bajando, ¿no? Lo primero yo quería explicaros esa parte como del foco, de la motivación, de qué es lo que tenemos que buscar. Y ahora vamos a ir viendo los pasos que, si queremos lograrlo, necesitamos dar. Bien, pues hemos dicho, tu ejemplo es lo primero. Entonces, ¿cómo podemos ser un ejemplo para nuestros alumnos para que desarrollen su inteligencia emocional? O sea, a diario, si yo me levanto por la mañana, soy una docente y digo, yo me quiero asegurar de que en mi aula, ¿no?, en mi grupo, no voy a tener problemas de acoso escolar. Vale, pues lo primero es eso. Yo me levanto por la mañana y pongo el foco en mi motivación, en mi para qué. Yo tengo claro y conecto con esa motivación, que no voy a llegar presionada por el temario, por las calificaciones externas, por si llego o no llego, no. Voy a tener bastante, por supuesto que eso es una cosa importante, obviamente, pero ya lo sabéis, los que sois docentes, tú puedes dar tranquilamente, y esto es una pregunta que os hago a los que sois docentes aquí, ¿puedes dar y avanzar en una clase en la que está habiendo permanentemente faltas de respeto y conflictos? ¿Se avanza igual de rápido en la materia con ese tipo de clases que con las clases donde hay un respeto y unas normas básicas de convivencia? Os lo pregunto, no se avanza, ¿verdad? Para nada. Entonces, claro, hay docentes que esto lo ven como una pérdida de tiempo, están tan estresados con conseguir dar el temario que pasan por alto estos obstáculos del camino que necesariamente hay que allanar. Entonces, el primer punto es eso, yo lo tengo como foco, voy a fijarme en cómo se están relacionando mis alumnos, cuáles son las emociones que tienen mis alumnos, para saber cómo está siendo ese clima de convivencia. Ese sería el primer punto.
El segundo punto es, yo misma voy a darme cuenta, antes de entrar en el aula, de cómo me siento. Si estoy estresada, si estoy enfadada, y además no solamente voy a parar para darme cuenta, sino que cuando entre en el aula lo voy a expresar con naturalidad. Yo os pregunto, a vosotros, los que estáis aquí conectados, ¿os cuesta o esto ya lo estáis haciendo? ¿Expresáis vuestras emociones con naturalidad a vuestros alumnos habitualmente? O sea, ¿es un hábito que vosotros tenéis? ¿Por qué os lo pregunto? No sé, los que estéis a lo mejor aquí conectados lo hacéis sin ningún tipo de problema, pero mi experiencia es que hay muchas personas que les cuesta. Yo trabajo con docentes, trabajo en diferentes colegios y veo que es algo que no todo el mundo está acostumbrado. Si yo os pregunto ahora, ¿sí? ¿Lo hacéis? A ver, es un horror imposible para nada. Ah, no, esto es la pregunta de antes. Sí, estoy triste. Si estás triste, se lo cuentas. Si estás contenta, también, Noelia. Genial, lo intentas, pero es verdad que cuesta, Lidia, ¿te das cuenta? Carolina, no lo verbalizo, pero creo que se os ven perfectamente. Claro, Carolina, pero no se trata de que lo vean, al final se trata de que lo comprendan, porque si yo te veo, si yo no digo a ti, pero si yo veo que una persona entra y entra muy seria o entra pues pues que parece enfadada y no sé si es por nuestra causa o por otras cosas de fuera, me va a costar más conectar con esa persona. Es muy importante el que nosotros demos ejemplo. Entonces os pregunto, ahora mismo, aunque estemos aquí conectados, no importa, si yo os pregunto cómo os sentís ahora mismo, ¿qué me diríais? Así yo me lanzo. Yo estoy, por ejemplo, por un lado, muy contenta de estar aquí con vosotros y, por supuesto, tengo un punto de nervios, de tensión por estar frente a la cámara. Cansada y nerviosa, Mónica, genial. ¿Cómo más os sentís? Motivada, Lidia, ansiosa, Maya. Bien, bien. Bueno, veo que estáis entonces estresada y cansada, aunque feliz de que haya llegado a la clase, Almudena, me alegro. Con ganas de escucharte, expectante. Vale. Bueno, pues me alegro, ¿sabéis de qué? De que hayáis puesto nombre a vuestras emociones, a vuestros sentimientos. Porque cuando yo les pregunto, yo voy por los pasillos del colegio, ¿no? Y muchas veces pregunto, ¿qué tal estás? Y me dicen, muy bien o muy mal. Es como, pero vale, pero ¿cómo? Vale, lo del qué tal estás es fácil decir muy bien o muy mal, pero si te pregunto directamente, ¿cómo te sientes? Que lo hago, ¿eh? Me dicen, no, muy bien. Dices, no, muy bien, no. Muy bien, ¿cómo? Muy bien tranquila, muy bien motivada, muy bien ilusionada, muy bien relajada, muy bien contenta, muy bien feliz. Tenemos que ampliar ese vocabulario emocional y nosotros tenemos que ser el primer ejemplo. El primer ejemplo para utilizar diferentes maneras de expresar nuestras emociones que vayan más allá del bien, mal. La única palabra que yo creo que está más aceptada y que utiliza todo el mundo es estoy estresada. Esa sí que la decimos. Pero, hombre, hay que salir del estoy estresada, tenemos que enriquecer nuestro vocabulario emocional. Bien, lo siguiente, claro, es, preguntar a nuestros alumnos cómo se sienten. Yo recuerdo que una profesora yo le dije, esto es importante, y me dicen, ya, pero si me dice que está triste, no tengo tiempo luego para preguntarle que por qué está triste. Fijaos, esto a mí me parece una pena. Es verdad que vamos con el tiempo que no nos da la vida, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Yo os lo pregunto en serio. ¿Qué es más importante? Que el niño sepa multiplicar, restar, no sé, los Reyes Católicos, o que realmente pueda estar tranquilo, seguro de sí mismo en el aula y concentrado, ¿no? Os pregunto. Entonces, bueno, la respuesta entiendo que todos estamos aquí de acuerdo, pero hay veces que nos cuesta, ¿no? Entonces es importante hacer esa pregunta y verdaderamente mostrar interés. Mostrar interés. No significa que vayas a pasar toda la hora viendo cómo se sienten los alumnos, pero por lo menos la pregunta, hay una manera muy rápida, ¿no?, de verlo. Si yo entro en el aula y pregunto, ¿cómo sentís hoy? Entonces, ya tenemos el código de levantamos el puño, es 0, si me siento fatal, estresado, triste, súper enfadado, muy nervioso, y 5 si estoy absolutamente o feliz o relajado, bienestar, ¿vale? 0 o 5. Y entre medias, pues los diferentes niveles. Y tú de un vistazo ya estás viendo cómo está el aula. No necesitas, ya ves que hay varios alumnos que están con un 0, o sea, con el puño levantado, o con un 1, con un 2, pues a lo mejor en ese momento quizás no vas a poder hablar con él, pero ya tienes en cuenta que se está sintiendo mal. Ya no te vas a tomar igual que ese alumno pueda estar
más serio, más distante, más desconectado, y quizás luego puedes encontrar un momento, si no tú, otra persona también, para poder hablar y ver qué le pasa. Es importante el generar esos espacios y por lo menos una vez a la semana sí que bajar al detalle, ¿no? Una vez a la semana en la tutoría o en alguna hora con alguno de los profesores con los que haya más confianza, sí que se debería poder hablar ya más en detalle de cómo me siento, por qué me siento así, qué necesito. Pero soy yo la que lo tengo que iniciar. El cuarto punto es generar confianza. ¿Y cómo generamos confianza? Aparte de siendo amables y siendo cercanos, pues yo creo que hay que cuidar mucho nuestra comunicación. Y esto es difícil, porque no nos han enseñado a hablar con asertividad, no nos han enseñado, estamos como muy acostumbrados a que nos juzguen, a que si hacemos algo mal, pues se nos digan, en vez de que a lo mejor tenemos la mesa desordenada, pues que nos digan que somos desordenados, o que a lo mejor si en un momento determinado tenemos una mala contestación, pues que nos llamen maleducados, o que si no hemos hecho los deberes, que nos llamen vagos. Este tipo de cosas, este tipo de etiquetas son tremendamente dañinas. Entonces, tenemos que tratar de buscar una comunicación con nuestros alumnos que sea siempre constructiva, que esté siempre orientada hacia la mejora, ¿no? Si tienen la mesa desordenada, oye, tienes la mesa desordenada, por favor la puedes ordenar, en vez de es que siempre tienes la mesa desordenada. Son pequeñas gotitas que van minando esa confianza y que hacen que el alumno se sienta juzgado o aceptado, marcan una gran diferencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos con los alumnos. Este punto es muy importante. Un quinto punto es incluso la metodología que utilizamos. Si nosotros queremos generar un contexto de convivencia y cuidar y poder observar cómo son las relaciones entre nuestros alumnos, si se están tratando con respeto o no, es muy difícil observar esto si soy yo la única que estoy hablando y tienen que estar todos callados en sus sitios sin moverse. No se puede observar así. Va a ser mucho más fácil que lo observes si les pones a trabajar en cooperativos, si haces que vayan rotando en los diferentes grupos para que tengan que relacionarse entre todos. Si además después de haber trabajado en cooperativo haces una rúbrica, haces una evaluación, que ellos mismos tomen conciencia de si se han tratado con respeto, de si han escuchado las ideas de sus compañeros, han demostrado empatía o no, si han tenido un conflicto, si han sido capaces de llegar a acuerdo, es muy importante que generemos metodologías, ¿no?, innovadoras que nos permitan observar cómo se están relacionando nuestros alumnos. Esto es otra de las recomendaciones que yo os hago. El sexto punto. Bueno, hasta aquí. ¿Tenéis algún comentario? Que yo no sé si estoy yendo muy rápido o no. ¿O vamos bien? Vamos bien. Vale, fenomenal. Gracias. Entonces, el sexto punto que pongo aquí, facilita la comunicación entre los compañeros en vez de resolver conflictos. Los conflictos están ahí, siempre van a estar. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros vemos que hay un compañero que está tratando mal a otro, y además nos indigna, ¿no?, porque ves que a lo mejor se está burlando, o que a lo mejor pues le ha gastado una broma pesada, o le ha insultado, o le está dejando de lado. Hay veces que nosotros, pues con un afán de ayudar, salimos, ¿no?, a defender a ese niño que está siendo maltratado, pero al hacerlo le estamos quitando la oportunidad de que se defienda por sí mismo. Entonces, le estamos haciendo un flaco favor. Entonces, nuestra propuesta para ser un ejemplo y para poder ayudar a nuestros alumnos es que, en vez de que resuelvas tú los conflictos, lo que hagas sea facilitar una comunicación entre las dos partes. Facilitar que se miren a los ojos, que se hablen con respeto, que lleguen a un acuerdo, a un compromiso que les permita sentirse, si no volver a ser amigos, imaginemos, ¿no?, por lo menos convivir desde el respeto. Y ahí implica todo esto, todas estas habilidades que estoy diciendo, si os fijáis, requieren de un entrenamiento del docente. Esto, bueno, hay personas que lo llevan de serie, pero lo normal es que no lo tengamos de serie. Es decir, que lo normal es que necesitemos, pues, aprender cómo se trabaja en cooperativo, aprender de vocabulario emocional nosotros mismos y aprender a mirar dentro de nuestro interior para ver cómo nos sentimos, desarrollar nuestra asertividad. Os garantizo que yo la teoría me la sé muy bien, y hay muchos momentos en los que me cuesta. O bien porque me paso y tengo una comunicación, puedo tener una comunicación un poco agresiva y dar una respuesta borde, o bien porque a lo mejor, pues, por no querer molestar y por querer generar un buen clima, me callo y no afronto determinadas situaciones. Así que todo esto
conlleva un entrenamiento primero nosotros como personas, ¿no? Para poder desarrollar estas capacidades. Otra de las habilidades fundamentales, y que con eso he abierto el vídeo, es la atención plena. Luego vamos a ver un poquito en qué consiste la atención plena. ¿Todos sabéis lo que es mindfulness? En teoría todo parece muy fácil, pero la realidad del día a día en secundaria es difícil, Carolina, efectivamente, es muy difícil. Vale, todos ya sabemos lo que es mindfulness. Mindfulness, si alguien luego se conecta y no lo sabe, es nuestra capacidad para centrar nuestra atención en el momento presente. Y cuando hacemos esto, cuando nos concentramos o bien en nuestra respiración o en una música o contemplamos algo, lo que ocurre es que se reduce el nivel de estrés y lo que ocurre es que somos más conscientes y tendemos a reaccionar menos. Entonces esto o lo entrenamos, que es un entrenamiento clave que nos va a ayudar también a que nuestros alumnos estén más tranquilos, más calmados y en vez de reaccionar, que puedan hablarse con respeto, pues esto, si no dedicamos un espacio 5 minutos al día, pues también va a ser difícil que consigamos desarrollar esta competencia esencial, ¿no?, de la consciencia emocional. Y el último punto, que es otra habilidad que hay que trabajar, de verdad, esta es bastante compleja también, es las preguntas poderosas para elevar el nivel de consciencia. Es como, yo puedo decirle, ¿te parece bien lo que estás haciendo? Ahí es una pregunta, esa no es una pregunta poderosa, porque claramente es como que le estoy diciendo, no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Y hay un juicio encubierto. Entonces, es diferente decir eso a lo que estás haciendo, ¿te ayuda a resolver la situación o no? Al hacer ese comentario, ¿estás demostrando respeto a tu compañero o no? Por ejemplo, ahí ya estoy dando alternativas. O, ¿qué es lo que quieres conseguir? Hay una serie de preguntas que normalmente son abiertas, que es importantísimo no solamente la pregunta que estás haciendo, sino desde dónde la haces. Que sea desde el no juicio, no estar juzgando al alumno. Estamos aquí para ayudar a nuestros alumnos a desarrollar su capacidad para ser conscientes de cómo se sienten, para poder expresarlo, para poder gestionar sus emociones, para que se puedan relacionar desde el respeto. Y entonces el punto de partida es que yo esté en calma, consciente, respetando, con una actitud, digamos, amable, pero no amable superficial, sino verdaderamente de no juicio. Y esto es esencial para poder hacer también preguntas poderosas, nuestra actitud. Entonces todo esto que os acabo de decir es el punto de partida y que obviamente es necesario, os diría, el que el docente pase por un proceso previo de formación y de entrenamiento personal. Hasta aquí la parte, digamos, de nosotros como ser un ejemplo. Ahora os voy a decir las competencias de inteligencia emocional que considero que son muy importantes desarrollar para la buena convivencia. No sé si conocéis las competencias de inteligencia emocional, pero básicamente se dividen en dos bloques. Las intrapersonales, que son cómo me relaciono yo conmigo mismo, son las de la parte de arriba, que están en naranja. Soy consciente de mis emociones, me conozco, me valoro, cuido mi autoestima, y luego la gestión emocional, soy capaz de gestionar mis emociones y de automotivarme. Esos son, digamos, las intra. Y las interpersonales es la conciencia social en azul y la gestión de las relaciones. La conciencia social es verdaderamente la empatía, ¿no? Reconozco las emociones de los demás, y la gestión de las relaciones sería todas las habilidades necesarias para tener buenas relaciones, desde la escucha, la empatía, la comunicación asertiva, la capacidad para resolver conflictos, todo esto. Entonces, de todas las competencias de inteligencia emocional, yo pondría foco especialmente, si queréis trabajarlo, y este es un punto importante. Es decir, si quieres desarrollar estas competencias, te tienes que plantear un programa. Igual que programas las unidades didácticas para dar cualquier materia, aquí, de alguna forma, también tienes que programar. Y si no lo quieres hacer de forma específica, pues de manera transversal. Es decir, o lo puedes hacer una asignatura de educación emocional, o puedes, dentro de los proyectos en Science, en inglés, en lengua, en valores, puedes ir metiendo cada uno de estos componentes, vamos, quiero decir, de estas competencias para trabajarlo. Pero es importante que sí que esté planificado y que tengas claro cómo vas a desarrollarlas. Cómo vas a desarrollar la capacidad de tus alumnos para reconocer y gestionar sus emociones, para valorarse a ellos mismos, para aprender a calmarse y a expresar el enfado, la tristeza, el miedo y a canalizar esas emociones. La otra parte importantísima es la empatía, ¿no?
y la comunicación asertiva para la resolución de conflictos. Estos serían los focos que yo os propongo que de alguna manera busquéis una forma de planificar de qué forma voy a entrenar estas competencias, porque si no tengo puestos los objetivos y programados va a ser muy difícil que luego esto se produzca. Hasta aquí ningún problema, ¿no? Se trata de expresar de forma asertiva. Amaya, una cosa, si yo expreso enfado no estoy calmada. Carolina y Amaya, os habéis contestado la una a la otra. Efectivamente, tú puedes, Carolina, expresar tu enfado de manera asertiva, o puedes expresar tu enfado de manera agresiva, gritando, o puedes expresar tu enfado de forma sumisa, callándote o diciendo, bueno, venga, vale. O pues bueno, no me hace mucha gracia, pero no llegas a decir realmente qué es lo que te molesta y pedir lo que necesitas con firmeza, que eso sería la comunicación asertiva. Vale, pues vamos a ver ahora ya un poco las rutinas que os propongo. La primera rutina, que desde luego semanal, os recomiendo encarecidamente que sea, pero incluso diaria, por lo menos ese chequeo con la mano de cómo nos sentimos para ver cómo está el clima del aula, es muy importante. La segunda es la de mindfulness o relajación, ¿no? Trabajar todos los días 5 minutos de parar, o bien para relajarme o bien para poder concentrarme y ser consciente de cómo estoy. Y luego, enseñar a nuestros alumnos a resolver conflictos. Hay unos pasos muy sencillos. No es algo evidente, o sea, digamos que es de sentido común, ¿no? Primero me calmo, luego pienso, luego hablo, escucho y busco soluciones, lo que pongo los 5 pasos de la mano. Parece como muy de sentido común, pero lo cierto es que no solemos hacerlo así. Entonces, esto también requiere de un aprendizaje y de un entrenamiento. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿vale? La asamblea emocional. La asamblea emocional, que lo podéis hacer con los emociómetros. Veis que aquí hay diferentes emociones y yo lo que os invito es a que pongáis como una especie de termómetro emocional en el aula para que los alumnos puedan expresar cómo se sienten. Aunque no tengas tiempo para luego estar hablándolo, por lo menos tú llegas y de un vistazo, o bien con pinzas, o con sus fotos, o con pegatinas, hay muchísimas maneras de hacerlo, ahora os voy a enseñar más ejemplos. Pero si todos los días les damos la oportunidad de parar para ver cómo se sienten, de poder expresarlo, de que se quede ahí plasmado, tú ya puedes estar identificando alumnos que se sienten tristes o que se están sintiendo enfadados. Esto te sirve para prevenir conflictos y te sirve también para cuando hablas de cómo nos sentimos, generar también un sentimiento de empatía, ¿no? Y de apoyo entre los compañeros, para que no se muestren indiferentes al dolor y al sufrimiento de compañeros que lo pueden estar pasando mal. Entonces, ¿cómo lo dinamizamos? Pues lo que os decía, por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez, nosotros tenemos que parar para hablar de cómo nos sentimos, ¿no? Pues decir, primero yo en primera persona, decir, pues yo hoy vengo así, o yo me siento así, o yo me siento así, preguntar a mis alumnos cómo se sienten, escuchar, y hay veces que claro, que cuando empiezan a hablar algunos, otros se ponen a hablar también. Ahí no están mostrando respeto hacia las emociones de sus compañeros. Entonces ahí es también nuestra labor elevar el nivel de conciencia de nuestros alumnos para que se puedan escuchar unos a otros y para que puedan apoyarse, para que puedan buscar soluciones conjuntamente. Naturalizar, esto es importantísimo, ¿eh? Hay veces que queremos ayudar a nuestros alumnos cuando dicen que están tristes o enfadados o que están nerviosos por un examen y decimos, hombre, pero no pasa nada porque ya verás que te va a salir muy bien, o bueno, pero estoy triste a lo mejor pues porque me enfada, porque mi madre se ha ido de viaje, y tú dices, bueno, pero no pasa nada porque va a volver. Es importante que respetemos y que naturalicemos que se puedan sentir así, es decir, sin quitarle importancia, y después ya preguntarles si le podemos ayudar, tanto nosotros como los compañeros, o qué es lo que necesita, la pregunta de qué crees tú que necesitas, y darle alternativas, ahora os voy a enseñar. Y luego hacer un brainstorming, o sea, una tormenta de ideas entre compañeros de qué pueden hacer para sentirse mejor. Aquí, cuando haces esa dinámica, consigues mucha cohesión, mucho apoyo entre los compañeros y se genera ese entorno de confianza que antes hablábamos. Aquí tenéis más ejemplos, ¿no? Pues aquí con los personajes de Inside Out, o podéis hacer pues como casilleros y que lo metan cada uno sus emociones, o aquí como más de infantil, o con el monstruo de las emociones, en fin, o con un semáforo, ¿veis? Esta parte de qué necesitas yo incidiría mucho, ¿eh? Fijaos que
Ahora no me voy a extender, pero las emociones, cuando tenemos emociones desagradables, nos avisan de que hay unas necesidades que no estamos cubriendo. O sea, si yo estoy triste, quizás pues he perdido una amistad o he perdido algo que era importante para mí, o si yo pues me siento insegura, pues la necesidad que tengo a lo mejor es de buscar recursos que me ayuden a conseguir esa seguridad que estoy necesitando. Estoy percibiendo una amenaza, me estoy sintiendo amenazada a lo mejor o por unos compañeros o por una situación que no sé bien cómo abordar. Tengo que buscar recursos para volver a recuperar la confianza en mí. Si estoy enfadada, a lo mejor es que ha habido alguien que me ha faltado al respeto. Necesito poder poner límites. Y siempre la solución va a pasar por alguna de estas propuestas que os hago aquí. Al final, o bien voy a necesitar hablar sobre cómo me siento, o voy a necesitar calmarme, o tal vez necesito pensar en positivo porque estoy fijándome como en, ¿no? Lo estoy viendo todo negro, estoy viendo fantasmas o nubarrones, cuando también hay pues rayos de sol o realmente son pensamientos muy negativos y destructivos que no son reales. Quizás a lo mejor necesito ayuda porque no sé cómo hacer algo, o confiar en mí, o tal vez necesito hacer las cosas de manera diferente, cambiar lo que estoy haciendo. Entonces esta reflexión genera autoconocimiento, genera también, nos puede ayudar también a prevenir conflictos, porque si un niño está enfadado y necesita hablar, pues a lo mejor podemos generar ese espacio para que puedan hablar y resolverlo. Esto es otra propuesta, ¿no?, de conciencia emocional, que es el diario emocional, que se utiliza en infantil o en primer ciclo de primaria. En segundo ciclo de primaria, tercer ciclo y secundaria se utilizan otros un poquito más sofisticados, pero fijaos que aquí el niño se pregunta cómo me siento, en qué parte del cuerpo lo siento, llegan a tomar esa conciencia, ¿no? Aprenden a leer sus señales corporales que les avisan de cómo se están sintiendo y luego se hacen la pregunta de qué es lo que necesitan. Esto es también muy importante, tener un soporte escrito, porque hay niños que no se atreven a decirlo verbalmente, pero a lo mejor si te colorean en rojo pues toda la zona del estómago o de la garganta o del corazón o de la cabeza, y a ti te va a dar pistas para saber que ese niño quizás pues no se está sintiendo bien tratado por sus compañeros. A ver, me decís, con niños, Amaya, ¿me preguntas lo de con niños más mayores con respecto al diario emocional, Amaya? ¿O a qué te refieres? Bueno, mientras contestas, vamos a pasar ya entonces a la siguiente rutina. Ha quedado clara la primera, ¿no? O sea, de alguna manera nos tenemos que asegurar de que en el aula no se habla solamente de contenidos, sino que hablamos también de cómo nos sentimos. Hablamos y podemos expresar con libertad nuestros sentimientos, siempre sin culpabilizar, ¿no? No buscando culpables, sino buscando soluciones. Esto es importante que nosotros lo promovamos. Sí, cómo trabajar todos estos aspectos en secundaria, ¿no, Amaya? Porque las técnicas que nos muestra están muy orientadas a primaria, y con adolescentes, ¿cómo podría aplicarse? Amaya, con adolescentes es verdad que cuesta más, pero también puedes promover lo que te estaba comentando antes de el hablar de cómo nos sentimos. Va a ser más difícil que lo verbalicen, porque ahí la presión de grupo se sienten, digamos, más inseguros, pero el diario emocional, si lo haces de manera más privada, ellos sí que entran, lo rellenan y luego a ti te puede dar esa información. Y depende realmente de si generas confianza o no, se puede hablar. En secundaria funciona mejor lo de la mano, ahí entran todos, ¿no? Te sacan el 5, te sacan el 3, te sacan el 4, eso no les da vergüenza, es como muy... se separan. Y luego tú les puedes hacer a ellos, aunque no digan exactamente, no tienen que contar toda su vida de por qué se están sintiendo así, pero por lo menos que pongan nombre internamente a su emoción. Tú tienes que dejar un vocabulario emocional pegado en el aula. Quizás puedes poner como una zona roja, amarilla y verde con diferentes palabras. Pues en rojo puedes poner estresado, agobiado, enfadado, indignado, diferentes, ¿no? Agotado. En amarillo puedes poner inquieto, un poco cansado. Y vas ahí ampliando su vocabulario emocional. En verde puedes poner palabras además como agradecido, afortunado, ilusionado, motivado, ¿ves? Y ahí luego cada uno pues ya por lo menos tiene esas palabras y puede poner nombre a lo que siente, aunque no lo diga. Lo importante no es tanto que lo diga como que tú hagas la parada para que ellos se pregunten cómo me siento y qué necesito. Y la parada esa de haciendo un escáner corporal, que es un ejercicio de atención plena, es muy útil.
¿vale? Bueno, entonces, la otra dinámica importantísima como rutina, y esto yo os diría que lo hagáis 5 minutos al día, o bien al comienzo del día, o bien cada vez que les veas nerviosos, a la vuelta del recreo, a la vuelta de la comida. ¿Qué conseguimos? Pues que sean más conscientes. Vamos a toda velocidad, nosotros y ellos. Estamos, yo creo, en un momento de hacer, y con un nivel de exigencia tal que muchas veces no estamos conectados con nuestros sentimientos, no nos damos cuenta. Entonces, desde ese estrés, quizás estamos arrollando a otras personas, o a lo mejor yo me estoy sintiendo inseguro y estoy contraatacando, no paro para sentir. Entonces, está comprobado que cuando se entrena la atención plena, no solo, en cualquier edad, esto me da igual, lo hemos hecho en infantil, en primaria, en secundaria, lo hacen en las empresas, y está comprobado que mejora la convivencia, mejora el rendimiento, mejora, de alguna manera, se reduce en el número de conflictos también, porque somos más conscientes, porque podemos hablar desde otro lugar, hablar sin atacar, y es muy importante, se tiene que entrenar. Aquí os hacía una, por si no, pero ya me habéis dicho que sí, que todos los que estáis aquí sí que conocéis lo que es la técnica de mindfulness. A ver, Mónica, dices, yo lo has hecho con la tercera edad y mejora todo hasta la memoria. ¿Ves, Mónica? No, es que la memoria directamente mejora. ¿Por qué? Porque puedes estar más concentrado. Cuando estamos nerviosos se va toda la sangre del cerebro a la amígdala y todo el neocórtex se queda sin riego sanguíneo. No podemos concentrarnos, no podemos asimilar la información, así que todo esto ocurre. Bien, bueno, pues mindfulness es lo que veis aquí, ¿no? El perro está en modo mindfulness, está totalmente conectado con el momento presente y el amo está con su cabeza llena de preocupaciones. Al final, si queréis investigar un poquito más, para los que no seáis expertos, podéis leer libros de Jon Kabat-Zinn, y mindfulness lo define como prestar atención de manera intencional y sostenida al momento presente, sin juzgarlo. Pero bueno, como esto me habéis dicho que lo conocéis bien, lo paso porque quiero llegar a la parte de la resolución de conflictos. Sí que deciros que está comprobado que se reduce el nivel de estrés, que mejora la atención, que mejoran las relaciones personales, que en vez de reaccionar nuestros alumnos, ¿no? Tú me das un pisotón, yo te lo devuelvo más fuerte, pues yo si he entrenado mindfulness, a lo mejor tú me das un pisotón, o tú me insultas, o tú me empujas, y yo te pido por favor que me respetes. No reacciono. A ver, este vídeo es el que hemos visto al principio, lo podemos practicar caminando, contemplando, respirando, inspirando aromas a través de los olores, escuchando música, muchas veces lo hacemos eso. Os voy a poner un vídeo, aquí os dejo también unos libros por si queréis buscar dinámicas, y os voy a poner un vídeo de cómo estamos trabajando estas rutinas, ¿no? La rutina de expresar nuestras emociones, la rutina de mindfulness, la rutina de resolver conflictos en un programa que tenemos de pensamiento emocional en los colegios Zola. Os lo voy a poner para que veáis también los testimonios de los profesores y ya os termino de contar un poco esa parte de resolución de conflictos, ¿vale? Venga. El venir aquí y entender que tus emociones significan mucho a la hora de dar clase y que tienes que también tú saber controlarlas y que los niños captan todo. Entonces, el tratarlos como un igual a la hora de comunicarles cómo me siento, el yo también participar en las asambleas emocionales y ser la primera en decir me siento triste, me siento contenta. A mí el programa de pensamiento emocional, sobre todo lo que me ha ayudado es en ser más conscientes de cómo trato a los alumnos, de cómo me relaciono con ellos. Me ha ayudado a reflexionar, a pensar más en los niños, a pensar cómo puedo hacer que los niños sean más reflexivos, a estar más cerca de ellos, ayudarles en una palabra. Si los alumnos me enfadan, el saber gestionar el enfado sin que repercuta sobre ellos. Si vengo enfadada de casa, el saber gestionar también eso y no trasladarlo al aula. Y la conclusión que saco este año con este grupo que termino es que al haber trabajado así, aparte que los vínculos entre nosotros son mucho más estrechos, los lazos son mucho más firmes y más buenos entre nosotros, la calma del grupo que tiene, cómo respetan los tiempos, en cómo saben perfectamente
cuando necesita un compañero algo, o lo que necesita ahora mismo no es que le grites porque mi compañero se está sintiendo mal, entonces se respeta mucho más. He visto evoluciones, cosas en niños puntuales que eran incapaces a lo mejor al principio de decir cómo se sentían, de ser tímidos, que muchos siguen siendo tímidos, pero a la hora de expresar sus emociones son capaces de decir, pero me siento así, me siento de esta otra manera, necesito esto. El principal cambio que he notado en mis niños es que son más reflexivos, tienen muchísima más empatía, se ponen con más facilidad en el lugar del otro. En una palabra, ha mejorado muchísimo la convivencia entre ellos y el respeto. Cosas que al principio del programa teníamos que explicar, ya salen solas, con una mirada, con una palabra clave o una pregunta clave, como por ejemplo, ¿estamos respetando? Simplemente con decir eso, notas que el niño reflexiona y cambia su actitud. Los chicos han cambiado desde el punto de vista que realmente han tomado conciencia de sus emociones, de saber empatizar, que les costó mucho entender lo que era la empatía, tomar conciencia también de que efectivamente siguiendo los pasos de las vitaminas podían adaptarse a las nuevas situaciones. Bueno, pues habéis visto un poco los testimonios de los docentes, de cómo les ayuda, y yo quería poneros ahora los testimonios de los niños, de cómo les ayuda también la resolución de conflictos. En definitiva, yo os propongo que siempre sigáis estos pasos, que les ayudéis a hablar entre ellos, hablándose con respeto, escuchándose, demostrando empatía, y así vais a cuidar también la autoestima de los dos niños, porque van a poder hablarse y no quedarse, no siendo defendidos por el profesor, sino por ellos mismos, buscando una solución que sea buena para las dos partes. Os pongo un testimonio de los alumnos y ya nos despedimos, pero voy a poner el testimonio de los alumnos. A ver. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. Los beneficios son muchísimos, pero bueno, fundamentalmente y centrado un poco sobre nuestros alumnos es que en educación infantil, que es la cuna de la formación de las habilidades sociales, es un momento ideal para que ellos vayan tomando conciencia de sus propias emociones, de las emociones de los demás. Hay que ir formando un poco la autoconciencia, el propio conocimiento y también un poco el autocontrol. Y bueno, pues la etapa infantil es una etapa ideal para empezar con este proceso. Hemos hecho un proceso de introspección personal, de conocernos, de conocer nuestras emociones y de saber gestionarlas. Todo eso indudablemente pues trae muchísimos beneficios al aula, sobre todo porque la postura del profesor frente a los niños y frente a las familias, bueno, pues es un claro ejemplo de lo que queremos hacer, ¿no? When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me.
might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Sirve para, pues para tú saber en qué emoción estás tú y tu cuerpo y cómo puedes reaccionar. Me sirve para saber un poco cómo estoy y por qué estoy de esa manera. A mí, porque si por ejemplo estoy en una emoción, pues saber en qué emoción estoy y poder cambiar a otra emoción. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Para despejar la mente de pensamientos malos. Si tuvieras un examen o alguna cosa importante para ti, pues como que te relajas y no estás tan nervioso por esa cosa. Pues a Claro, mí la bien. relajación me sirve para tranquilizarme porque a veces por las mañanas, pues yo lo que me pasa, pues me pongo muy nerviosa porque a veces me enfado con mis padres o con mi hermano, entonces me sirve para relajarme más. Nos ayuda mucho porque así aprendemos a escuchar a los demás para después nosotros hablar y así entender lo que el otro necesita de nosotros y lo que nosotros necesitamos. Nos equivocamos y no hacemos eso y cuando no se hace eso es muy difícil solucionar. Y acabamos mucho peor de lo que estábamos. Y lo hacemos sobre todo porque hay mucha diferencia cuando lo solucionas, perdón y ya está, a hacer todo esto que te sientes mucho mejor por dentro al final. Parece mucho rollo, pero es el mejor. Pues para mi experiencia nos ha ido genial la mano, ya que así nos hemos sabido organizar y así hemos aprendido a tranquilizarnos y a relajarnos y a esperar cuando la gente está hablando en conflicto y nos ha ayudado bastante. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm. Pero bueno, me comentaba un papá que el otro día en casa tiene dos niños aquí y el más pequeño está con nosotros, el mayor está en primaria, ya es mayor. Y bueno, pues le estaba regañando porque el padre le había dicho que hiciera algo y al hermano mayor y no lo había hecho, no había obedecido o bueno, pues lo que sea, ¿no? Y estaba, venga a decírselo y el hermano pequeño, bueno, pues le dijo, papá, es que no lo estás haciendo bien. Dice, primero no le estás mirando a los ojos para explicarle lo que tiene que hacer y él no lo entiende. Tienes que decirle qué es lo que quieres que haga y tienes que decirle cómo te sientes cuando no lo hace. O sea que ellos son muy conscientes de cómo es el proceso y saben efectivamente cómo se puede ser efectivo, ¿no? You've got a friend in me. You've got a friend in me.
Bueno, pues ya habéis visto un poco los testimonios, esto verdaderamente funciona en todas las etapas. Es verdad que en secundaria es más difícil, pero igualmente se puede conseguir, sobre todo si se ha entrenado antes. Y yo os invito a que lo pongáis en práctica. Habéis comentado que si era un colegio concertado y tenía menos cantidad de niños, os digo, el número de niños es prácticamente el mismo que en la pública, así que ese no es un inconveniente. El objetivo es que nosotros nos lo planteemos y que lo hagamos. Vamos a tener que despedirnos ya, hay que cortar. Espero que os haya resultado útil la clase y os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado y os deseo de verdad que todo esto lo pongáis en práctica porque vuestros alumnos os lo agradecerán y vosotros también disfrutaréis mucho más de las clases. Así que muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.